arcaico de los últimos 40 años. Desde que volvió la democracia no hubo un presidente como Mauricio Macri que intentara, como intentó hoy, llevarnos para atrás. Hace poco tiempo, Beatriz Arlo dijo, Mauricio Macri nos está llevando 60, 70 años atrás. Hoy nos llevó como mínimo hasta la dictadura. Hoy Mauricio Macri dijo en un reportaje en un portal internacional que lo que hubo en Argentina fue una guerra sucia y puso en duda la cantidad de desaparecidos. ¿Vos te imaginás si en Alemania alguien pusiera en duda que hubo 6 millones de judíos asesinados? El escándalo que sería, ese presidente no podría seguir. ¿Y sabés por qué? Porque los alemanes lo recuerdan constantemente, lo conmemoran y trabajan sobre eso para que no les vuelva a pasar. Nosotros nos reunimos todos los 24 de marzo en la plaza y las madres se reúnen todos los jueves para que no vuelva a pasar. ¿Y sabés por qué nos preocupa tanto que no vuelva a pasar? Porque estar en una dictadura es como vivir en una cárcel. Porque en una dictadura hay un solo hombre que manda. No hay congreso, no hay justicia, no hay sindicatos. Vos no te podés reunir en una esquina con 2 o 3 amigos porque está prohibido tener esas reuniones. Eligen los libros que vas a comprar, la música que vas a escuchar. Estar en una dictadura es estar en una cárcel. Quizás no tengas edad para saberlo, pero por eso somos muchos los que nos preocupamos constantemente por recordarle a la población qué fue eso. Hoy Mauricio Macri nos llegó para atrás. Hoy Mauricio Macri se pasó por donde vos sabés, a Raúl Alfonsín, a toda la historia, a todos los que lucharon porque nos acostumbremos a valorar la libertad y la democracia. Vamos a ver esta primera parte de lo que dijo Mauricio Macri sobre lo que pasó en los 70. Mirá. Usted dijo que no tiene sentido discutir la cifra de desaparecidos durante la dictadura, 9.000, 30.000. ¿No le parece que es importante dimensionar? Es importante saber bien qué es lo que pasó y darle el derecho a que los familiares sepan definitivamente, después de esa horrible tragedia que fue esa guerra sucia, que eso fue lo que pasó. Hay muchas víctimas y las víctimas tienen derecho a saber qué pasó con sus familiares. ¿Fueron 30.000? No tengo idea. Eso es un debate en el cual yo no voy a entrar. O sea, si fueron 9.000 o 30.000, los que están, si son los que están anotados en un muro o son muchos más. Me parece que es una discusión que no tiene sentido. No hay ningún debate. Hace muchos años que esa discusión está saldada. Hace muchos años que en Argentina sabemos que no fueron 9.000 los desaparecidos, que fueron muchos más. Y hace muchos años que en Argentina sabemos que no fue una guerra sucia. Y lo saben en todo el mundo. Y lo saben en Alemania, y lo saben en Inglaterra, y lo saben en Francia. Toda esa discusión está saldada. Cuando llegó la última dictadura militar, quedaban unos pocos guerrilleros, menos de 300, en Tucumán. Todo el resto de los desaparecidos fueron obreros, fueron delegados, fueron estudiantes, fueron intelectuales, fueron artistas, fueron músicos que iban, sacaban de su casa. ¿Con quién tuvieron la guerra sucia? ¿Con los bebés que robaron? ¿Era una guerra tirarlos del avión? ¿Era una guerra torturarlos y matarlos y desaparecerlos? Todo eso estaba saldado, habíamos hecho un enorme avance, pero ¿sabés qué? Vos no podés llevar adelante un proyecto económico tan conservador como este, ¿sí? Tan defensor de la oligarquía, de los que más tienen, si no tenés a la vez un relato que te acompañe. Lo que hizo hoy Mauricio Macri no es casual. Acomodó el relato, la narración de lo que está haciendo a lo que está haciendo. Está sacándote guita a vos del bolsillo para ponerla en manos del poder económico. ¿Sabés para qué vino esa última dictadura? Para hacer eso. En esa época se hacía con los tanques, ahora se hace con los tanques mediáticos. Esa dictadura no vino a hacer ninguna guerra sucia. Esa dictadura vino a implementar un plan económico que les vació los bolsillos a los trabajadores y endeudó el país. Mirá cómo se parece, ¿no? Por eso Mauricio Macri acomoda su discurso a eso que pasó. Por si vos tenés alguna duda, hay muchas pruebas de que hubo aproximadamente 30.000 desaparecidos en Argentina. Pero te vamos a mostrar una sola, que es bastante contundente, ¿sí? Que son documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos y que incluso creo que lo tenemos en una nota, ¿sí? Acá está. Documentos desclasificados de Estados Unidos. No, ponémelo, por favor, otra vez el título, ¿sí?
Documentos desclasificados de Estados Unidos avalan los 30.000 desaparecidos. Un informe difundido en 2006 contradice la cifra de 8.000 víctimas de la dictadura que sostiene el ministro de Cultura porteño Darío Lopérfido. Y ahora vas a ver que justamente nosotros tomamos esto de algo que publicó el diario La Nación. Hugo Alconadamón. Esto es de enero de este año, fines de enero, y por eso dice ministro de Cultura y no ex ministro de Cultura en el caso de Darío Lopérfido. Documentos desclasificados por el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos, donde afirma que la cifra de desaparecidos y muertos reconocida por los militares hasta 1978 era de 22.000 personas. Si querés, googlealo. Esto lo escribió Alconadamón en La Nación y son documentos desclasificados del Departamento de Estado. Quedaban todavía 4 años de dictadura y ya había 22.000 personas desaparecidas. No es lo mismo. Cada vida vale mucho. No es lo mismo 9.000 que 30.000. Como no es lo mismo haber dicho 6 millones de judíos o que hoy Angela Merkel salga a decir, no, ¿sabés qué? Fueron 5.500.000. Esto es no respetar la vida y la libertad que tanto nos costó ganar. Iván. Sí, Roberto, abonando lo que decías vos y al que lo quiera chequear, los documentos los desclasificó el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos, con lo cual, no es que si ustedes no nos quieren creer a nosotros, no le quieren creer al Alconadamón, fue de la Universidad de Georgetown y lo pueden buscar también, está a la vista y a la disposición de todos. Si nosotros hablamos de esto hoy es porque creemos que este proyecto político y económico solamente se puede llevar adelante de la mano de una narración como esta. Y hacemos este esfuerzo por mostrarte que no solamente lo criticamos, sino que rebatimos cada una de las cosas que dijo Mauricio Macri. Mirá, el fiscal Estracera fue el fiscal que estuvo en el juicio de las juntas. Estaba él y Moreno Campo. El principal era el fiscal Estracera. Escuchalo cuando desmiente este tema de la guerra sucia. Dale. Tal como es aceptado sin reservas por el orden jurídico internacional, cierta clase de hechos, por su profunda inmoralidad y fundamentalmente porque exceden las necesidades del combate para convertirse en crímenes de lesa humanidad, no son permitidos ni siquiera en la guerra. Su propia atrocidad torna monstruosa la mera hipótesis de la impunidad, salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales, nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del combate. ¿Está claro? Hace muchos años que en Argentina ese juicio terminó con todos los comandantes presos. Hace muchos años que en Argentina sabemos que no hubo ninguna guerra sucia. Y yo te puedo asegurar que cuando vos viajás, te dicen qué orgullo debe ser el de ustedes, porque desde la Alemania de Nuremberg, desde los 6 millones de judíos que mataron, que no hubo otro país que se atrevió a decirse la verdad a sí mismo y a juzgar a los genocidas. Es un orgullo nuestro. También en ese reportaje con un portal internacional, el presidente maltrató a Ebe de Bonafini. Vamos a escucharlo. Hay quienes dicen que la orden de detención de Ebe de Bonafini es una persecución ideológica. No, ella está involucrada en hechos de corrupción graves y como la justicia, justamente, del siglo XXI, todos tenemos que ser iguales frente a la justicia, pero ella no, se ve que no lo interpreta de la misma manera. Ella dijo que usted tal vez no termine su mandato. ¿Qué le contesta? Ya hace rato no le contesto porque para mí está desquiciada. Dice barbaridades fuera de lugar hace ya varios años. Sí, hay dos cosas así, ¿no? Una que me apuntaba recién Iván Jabrowski. Un presidente que dice que viene a unir a los argentinos no llama desquiciada a la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo. ¿Sí? Eso te deja claro que no viene a unir a los argentinos. ¿Por qué le pega de Bonafini? ¿Por qué la demoniza? Porque es parte de ese relato conservador que viene armando. Porque es parte de esa vuelta al pasado. Porque si va a tener un gobierno con un proyecto económico y social similar al que tenían las dictaduras, tiene que sacarse del medio a toda persona que represente valores distintos. Por eso le pega de Bonafini. Nada de lo que dijo hoy Mauricio Macri es casual. Vos no podés llevar este plan económico de hambruna de los trabajadores sin un discurso como el que llevó adelante hoy Mauricio Macri. Y guarda, porque además ese discurso se condice con lo que está pasando.
Porque mirá a los dictadores cómo están saliendo de la cárcel. ¿Sí? La quieren meter preso de Bonafini y quieren dar vuelta a la historia y liberar, mirá el dato que salió en estos días, de cuántos homicidas, cuántos genocidas salieron de la cárcel y están yendo a su casa, poneme la placa, ¿sí? Y están yendo a su casa los represores, los que secuestraron, los que torturaron. No, esta es la misma de antes, documentos desclasificados. Busquemos la de los militares que están volviendo a su casa. Tanto costó juzgarlos, tanto costó encarcelarlos, un enorme esfuerzo de toda una sociedad, muchos años. Recordemos que los juzgó Alfonsín, los indultó Menem, ¿sí? Alfonsín sacó la obediencia de vida, entonces eso limitaba la capacidad de juzgarlos. Y finalmente, en la última década, esos genocidios están presos. Y no están presos por venganza, están presos para que nunca más nos suceda, para que nunca más los argentinos estemos como en una cárcel, ¿sí? Ahora, los proyectos económicos, vos tenés gobiernos que humanizan y gobiernos que deshumanizan. Este tipo de cosas deshumanizan. Porque esto es faltarle el respeto a la vida. Que no te importe si fueron 9.000 o fueron 30.000 los desaparecidos, es que no te importa la vida, es que no te importaron los bebés secuestrados, las mujeres violadas, es que no te importa nada. Eso nos dijo hoy el presidente de la Nación. Mirá, en 2016, dice Clarín, ya otorgaron la prisión domiciliaria a unos 50 militares. Es decir, el discurso del presidente de la Nación se condice con lo que está sucediendo. Como vos sabés muy bien, el presidente de la Nación está manejando a muchísimos jueces que son los que después persiguen a opositores. Bueno, mientras persiguen a opositores, liberan a los genocidas de la dictadura. No hay un proyecto político y económico conservador que se pueda llevar adelante sin una cultura. Lo que está tratando de hacer Mauricio Macri es de convencer a toda la sociedad de que tenemos que ser así, de que tenemos que ser una sociedad a la que no le importe la libertad, la democracia, si hubo genocidas, si hubo secuestros, si hubo torturados, si hubo bebés robados. Todo eso no nos tiene que importar, tenemos que tratarlo con desdén. Volver a decir que hubo una guerra sucia en Argentina, donde todos sabemos que los sacaban de sus casas de los pelos, los llevaban, los escondían, los torturaban y después los mataban y violaban a las mujeres y se robaban sus bebés. Uno de los peores escenarios en todo el mundo de la era moderna se vivió en Argentina acá. Y hoy el presidente se metió con todo eso. Mañana, dicho sea de paso, es la marcha número 2000 de las Madres de Plaza de Mayo. Digo, también buen momento eligió el presidente para decir esto. Y también, si quieren lo desarrollamos en un minuto, pero hay una actitud muy abierta de la Secretaría de Derechos Humanos, aunque Macri le llame Recursos Humanos en la entrevista con BuzzFeed, que comanda Claudio Abrug, que decidió retirar la querella a un cómplice civil de la dictadura. La querella que hacía el Estado a un cómplice civil decidió retirarla. Hay un cambio muy severo en la línea de la política de derechos humanos de la Argentina y nadie se tiene que enojar por esto del gobierno, sino reconocer y asumirse como lo que son, que no es una derecha moderna. Yo pensaba... Justo, A ver, eso es muy importante. No es una derecha moderna. A mí no me gusta ninguna derecha, ¿sí? Pero una derecha moderna, de las que hay algunas en Europa, no hace estas cosas. Defiende la libertad, defiende la vida. La derecha moderna es de derecha en lo económico, pero no tiene este trasfondo tan perverso de volver a poner en duda la última dictadura militar. Mirá, con Alfonsín, que fue un enorme demócrata, a mí por lo menos me enseñó lo que era el valor de la libertad, ¿sí? Con Alfonsín, el 98% de los argentinos, ¿sí?, evaluaba como positiva la democracia y detestaba y te decía las peores cosas en las encuestas sobre lo que había habido en la dictadura. Nadie ponía en duda nada. Perdón, Darío, que te interrumpí. No, pensaba el tema de lo pérfido, recién mencionado, o el tema
cómo le cuesta también un poco el cargo del Ministerio de Cultura, y que justo se cumple un mes de que asumió la directora de discurso de Macri, ¿no? Se designó de un día para otro una directora de discurso del boletín oficial. Que por eso necesitaba una directora de discurso, para alinear lo que está diciendo con lo que está haciendo. A ver, escuchémoslo porque es muy fuerte lo que dijo hoy. ¿Sí? Hoy plantó una bandera Mauricio Macri, hoy dijo, este soy yo y basta, hablando de los crímenes de lesa humanidad. Escúchalo. ¿Por qué su gobierno no va a apoyar los juicios de lesa humanidad? ¿Dónde salió eso? En una entrevista con Notimex es... No. Usted no dijo que era una eso. cuestión judicial. Sí, claro. Pues, no es que no apoye. Yo tengo secretario de Recursos de Derechos Humanos que vela permanentemente porque se respeten los derechos humanos del pasado, del presente y del futuro. Pero lo que quise establecer con claridad es que yo no puedo interferir. Yo no creo en la forma en que se condujo el gobierno anterior, donde interfirió, presionó, digamos, eso no es la forma de disfrutar de una vida en democracia. El Poder Judicial tiene su tarea y uno como Poder Ejecutivo tiene otra. Entonces yo desde acá voy por el foco de que se respeten los derechos humanos y denuncio cualquier violación que encuentre, cualquier tipo de discriminación, cualquier situación, pero después no voy al juez a presionarlo, a amenazarlo, tratar de poner un amigo, esa no es la forma, ¿no? ¿Apoyar estos juicios es una prioridad para su gobierno? Sí, todo lo que tenga que ver con esclarecer la verdad y que se llegue a saber qué es lo que pasó en hechos del pasado es una prioridad, pero la mayor prioridad es también en trabajar en los derechos humanos del siglo XXI. Primero, el presidente Mauricio Macri, no sé si desconoce o lo hace a propósito, la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, que cuando habla de derechos humanos se refiere al ataque del Estado sobre el ciudadano, no a un asalto en la calle, que es otra cosa, ¿sí? Y además, cuando juzga que estuvo mal que el otro gobierno dé el contexto institucional, ¿sí? Y declare nulas las leyes de obediencia debida y punto final para que se juzguen, ¿qué presionar a la justicia? Lo que hizo fue sacar leyes en el Parlamento que permitieron juzgarlos. Y los argentinos estábamos orgullosos de que habíamos podido revisar una época y que habíamos podido juzgarlos sin venganza con la justicia. Y habían tenido derecho a defensa y habían terminado presos como corresponde, porque habían matado, torturado a miles y miles de personas. Yo te puedo asegurar que yo lo viví, la dictadura era estar preso. Estábamos presos sin haber cometido ningún crimen. Es muy importante que los presidentes de la nación conmemoren y mantengan ese hábito de libertad que ganamos en algún momento. Lo que hizo Mauricio Macri hoy fue tirarnos 40 años para atrás. Yo digo que se sacó la careta, porque hasta hace poco tenía un discurso distinto, ¿sí? ¿Lo tenés, Charlie? Ahí lo que decía hace poco. Dale, móstralo. Hoy, a 40 años del golpe militar que consolidó el capítulo más oscuro de nuestra historia, digamos juntos, nunca más a la división entre los argentinos, nunca más a la violencia institucional y política, nunca más a la violación de los derechos humanos. El respeto irrestricto con los derechos humanos es una conquista enorme y el compromiso con ellos es el compromiso con la dignidad humana, con la libertad, con la justicia y con la paz como valores fundamentales. Macri nos mintió en muchas cosas. Dijo que iba a traer pobreza cero, dijo que iba a generar empleo, dijo que iba a unir a los argentinos, pero también nos mintió en algo tan delicado para todos los argentinos, un país con solo 200 años de historia, que tuvo una de las dictaduras más crueles que hay en la historia contemporánea en toda la humanidad, nos mintió en eso también. Compara esto que acabás de escuchar con el Macri que sacó la careta hoy y habló de la guerra sucia. Ponelo, Charlie. Usted dijo que no tiene sentido discutir la cifra de desaparecidos durante la dictadura, 9.000, 30.000. ¿No le parece que es importante dimensionar? Es importante saber bien qué es lo que pasó y darle el derecho a que los familiares sepan definitivamente, después de esa horrible tragedia que fue esa guerra sucia, que eso fue lo que pasó. Hay muchas víctimas y las víctimas
tienen derecho a saber qué pasó con sus familiares. ¿Fueron 30.000? No tengo idea. Eso es un debate en el cual yo no voy a entrar. O sea, si fueron 9.000 o 30.000, los que están, si son los que están anotados en un muro o son muchos más. Me parece que es una discusión que no tiene sentido. Decir que no tiene sentido es vaciarlo de contenido, es tratarlo con desdén, es decir, no me importa lo que pasó. Yo hoy estuve hablando, Roberto, con varios dirigentes de la oposición. En off, algunos del oficialismo también te reconocen que el presidente tuvo declaraciones de mínima desafortunadas y me decían, vamos a exigir que pida disculpas. Ajá. No solamente que repudiarlo nosotros o que lo repudien los organismos de derechos humanos, nosotros, me decían la gente de la oposición, no estoy hablando de nosotros los periodistas, Sí. vamos a exigir que pida disculpas por lo que dijo. Aparte de una cosa que es el contrato social en la Argentina, no hace otra cosa Macri día a día que vulnerar esos contratos sociales, como, en el caso que hablamos, la cifra de 30.000 desaparecidos, Claro. que solamente los biógrafos de Jorge Rafael Videla, como algunos es. periodistas, y algún sector residual de la dictadura militar, siguen cuestionando eso. Ahora, me acercan una nota y la agradezco del portal notas.org.ar sobre, no sé si recuerdan que cuando vino Barack Obama por la gestión del embajador de Martín Lustó en Estados Unidos, se trajeron o se desclasificaron archivos y se habían prometido que se entregaran en Argentina. Esos archivos se entregaron efectivamente la semana pasada. Y uno dice que, lo leo en la nota, que Terence Todman, que era delegado de la Secretaría de Estado en Argentina y fue Así luego es. embajador en el país, en 1977 decía: los movimientos en los archivos desclasificados que están en la página de la Secretaría de Derechos Humanos, Sí. los movimientos terroristas organizados están ampliamente bajo control. El una vez poderoso Montoneros fue reducido a cerca de 700 combatientes y el trotskista Ejército Revolucionario del Pueblo a solo 120. Y en otro de los documentos, en sintonía con lo que dijo hoy el presidente de la República, dijo: en los primeros meses de 1979, los argentinos han eliminado los secuestros que durante 1978 eran de aproximadamente 50 por mes. Y hablaba de hace 2 años el gobierno argentino ganó la guerra sucia, pero las desapariciones continúan. Lo decía el Departamento de Estado de los Estados Unidos durante la dictadura militar, que fue el Plan Cóndor en la República Argentina. A ver, está en la voluntad de Anguita también. Digo, cuando asume Videla, ya esa guerrilla que había habido en la Argentina, circunscrita fundamentalmente a Tucumán y algunos atentados acá, ya había sido eliminada. Videla asume, cuando faltaban 6 meses para que haya elecciones, para traer un proyecto político y económico al país, que es muy parecido, y guarda que estamos en democracia y que Macri ganó y por ahí gana de nuevo en 2019, pero el proyecto económico es muy parecido al que hizo la dictadura y por eso lo acuna con un relato muy similar al de la dictadura. Por eso el desdén por la libertad. Y yo te puedo asegurar que vivir en la dictadura es vivir en una cárcel. Claro que se pondría los pantalones largos la oposición si le exige al presidente una disculpa por lo que dijo. Pero además, digo, esto no es casual. Quizás el de hoy es el pico, seguramente. Pero ya Jorge Triaca había dado algunas muestras de su cercanía con los genocidas, ¿sí? Cuando fue a un velorio que dijo que era de un amigo. Pero perdón, yo no quiero pecar de ser injusto, pero me parece que no fue el único Triaca, que no fue el único lo pérfido, Sí, desde el otro día. que el intendente de Mar del Julio. Plata, exactamente lo que recuerda Darío. Hay un corpus ideológico Sí. alrededor del PRO Sí. que por más que lo quieran maquillar con esta cuestión New Age de una derecha moderna, florece, florece por todos lados, florece en lo económico, concentrando la economía, florece en lo ideológico, relativizando y banalizando los juicios. Y acá Quiero- sí se da Se algo, decía que el perdón, otro gobierno tenía demasiada ideología, el anterior. Digo, está claro que este gobierno tiene demasiada ideología del otro lado. No, y aparte que obviamente no son todos los funcionarios del gobierno nacional así, de hecho no es todo el gabinete así, pero que ya con que uno empieza a decir eso y con que uno de ellos sea el presidente, obviamente marca mucho el destino Claro. o el camino para que va. Es que, perdón, hay algo que se repite y que lo dicen
el gobierno tiene en algunos sectores, tiene asesores, digamos, externos en la cuestión política, ideológica, académica, etcétera. Algunos de los que yo estuve hablando me decían, la línea más dura del PRO es Macri, Claro. es el presidente. Sí, Roberto, sí. quiero aclarar También en lo una cosa. económico, en la libertad salvaje del mercado. Quiero aclarar algo porque me parece muy importante y que desmiente lo que dijo hoy el presidente de la República, que es... Él dice, esto es una cuestión judicial. Si fuera una cuestión solamente judicial y no política, y quiero reiterar esto, la Secretaría de Derechos Humanos no se hubiese retirado como querellante en el caso Sayeg Claro. con un cómplice civil de la dictadura militar. ¿Es una cuestión de la justicia? Claro. Sí, pero es una cuestión política y que el gobierno la está ejerciendo de una manera muy clara. Por si vos no lo sabés, las fábricas en Argentina denunciaban a los delegados que hacían huelga para pedir un aumento salarial, por ejemplo. Los militares iban, se los llevaban, los encarcelaban, los desaparecían y los mataban por pedir un aumento de sueldo. Hubo muchos, por eso se dice los cómplices civiles. No son cómplices, son los que los llevan al gobierno. Los militares eran llevados por el poder económico al gobierno, ¿sí? Bueno, los tipos los llamaban y se llevaban a los delegados. Esas cosas pasaron en este país. Esos fueron los desaparecidos. Mirá, digo, en Tecnópolis hace poco se habló de 9.000 desaparecidos. Exacto. ¿Lo tenés, Charlie? Mirá, te digo más mientras vemos eso, Sí. a mí más que la oposición política repudie esto, me interesaría que el sindicalismo, que fue el que puso los muertos, el movimiento obrero durante la dictadura fundamentalmente, salga a repudiar esto, porque el movimiento obrero, el sindicalismo peronista, fue el que puso los muertos durante la dictadura. Acá Y los estudiantes que está, van- la CONADEP registró denuncias, estamos leyendo, esto es lo que está en Tecnópolis, Charlie. Sí. La CONADEP registró denuncias que le permitieron establecer información comprobable de 8.960 casos de desaparecidos. En Tecnópolis también está el tema. Esto es Tecnópolis ahora, ¿eh? Este es el Tecnópolis de hoy, el Tecnópolis de Macri. Sí, aclaremos algo, ¿no? Que el dato, eso que está ahí, es cierto, lo que dice que la CONADEP dice esto, pero hay una decisión política muy clara de elegir esta información y no, por ejemplo, la información que publicaba Google con Ada Mona en el Diario de la Nación. Exacto. Nosotros lo que estamos haciendo es contraponer todo el discurso de Mauricio Macri a los datos reales, porque lo que acaba de suceder hoy, te puedo asegurar que puede ser una bisagra en la historia argentina, que toda la lucha de los últimos 40 años puede empezar a tirarla para atrás si Mauricio Macri empieza a convencer a la gente de ese tipo de cosas. Por eso lo contrastamos con datos incluso de ellos mismos, como el dato de La Nación. Aparte ¿sí? se decía en tono jocoso hasta ahora, bueno, son varios hechos aislados, los de Aldo Rico, los de Eve y demás. Bueno, esto ya es más una línea de pensamiento que va, o sea, ya no es un hecho, ya es una parte del discurso, como decíamos recién. Me estaba diciendo Charlie también, que está trabajando con nosotros todo el tiempo, porque a todos nosotros nos generan muchas cosas esto. Dice, ¿cómo iba a haber una guerra si ya los habían eliminado a todos? Incluso la AAA, no solo el ejército, salía a cazar lo que en ese momento se llamaba subversivos o guerrilleros. Cuando llega Videla, no había más. Pero digo, esto es parte, todos los días. No fue casual que estuviera Aldo Rico el otro día. Y te quiero decir una cosa más, que yo trato de no hacer una cuestión autorreferencial y quiero plantear que nos está viendo el Tano Catalano, Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, Sí. uno de los sindicalistas que está repudiando esto. Yo espero que se sumen a esto, lo está haciendo ahora en la red social Twitter. También hubo una cuestión durante la dictadura militar, que fue el caso de quien te habla, de familias desmembradas, donde, por ejemplo, yo tengo a mis hermanos, hijos del exilio, en Brasil. Y eso que no se, que está bien que no se ponga en la misma, en el mismo grado de importancia que los desaparecidos y los asesinados, también es un factor más en la dictadura que tampoco contempla el presidente. Digamos, hay una cuestión, realmente un destrato muy importante de lo que ha hecho Macri. Bueno, lo dijo Eve Bonafini acá en nuestro programa, ¿no? Dijo, bueno, ¿qué pasaría con periodistas como nosotros si hubiera una dictadura? ¿Sí? Veámoslo, digo, los pasos que se fueron dando, por ejemplo, cuando Triaca fue a este sepelio de un represor. Hace poco salió en la tapa de un diario, el diario Página 12, asistiendo a una misa a un represor condenado por los crímenes durante la dictadura. ¿Por qué lo hizo y qué piensa ahora que eso se hizo público? Primero de todo, yo soy católico y creo en la misericordia divina, digamos, esto primero de todo. La persona a la cual asistí a la misa fue una persona que ayudó mucho a las personas con discapacidad.
Fue una persona que en su momento ayudó a los trabajadores de la Solidaria y les dio una oportunidad de desarrollo de trabajo. Y asistí en recuerdo a esa gestión en particular. Por supuesto que no ignoro que puede haber tenido situaciones complejas en otro momento de su vida, pero como le digo, creo en la misericordia y creo que hay que acompañar rezando a aquellos que no están. Mira, Mauricio Macri ganó las elecciones porque había parte de los votantes que no recordaban los 90, que no lo habían vivido, que hacía muchos años que vivían en una sociedad con problemas, claro, con inflación, con un montón de problemas, pero que podían consumir, que tenían laburo, y aprovechó todo eso. Bueno, hoy también está jugando con la falta de memoria, o que por ahí vos sos muy joven, hay una parte de la historia que se llama espejo, ¿viste? Cuando vas en el auto hay una parte que el espejo no te muestra porque está muy cerca. Bueno, hay partes de la historia que vos no las conocés, que te conocés mejor lo que hacía Sarmiento o Mitre, que es lo que pasó ahora, hace poco tiempo. Está jugando con eso, pero está jugando con fuego. Digo, a ver, lo tenemos también, lo de Aldo Rico, cuando vimos a Aldo Rico dijimos, ¿será casualidad? Hoy nos damos cuenta que nada era casualidad. Aldo Rico, ¿sí? Un hombre que cargó contra la democracia, contra Raúl Alfonsín, contra ese gran demócrata, estuvo el otro día en este desfile, polémica por la presencia de Aldo Rico en el desfile del Bicentenario. Yo me acuerdo que nosotros fuimos a acompañar con unos amigos a Alfonsín cuando fue a Campo de Mayo a reunirse con Aldo Rico porque teníamos miedo que lo mataran. Tenemos miedo de volver a la dictadura. Recién habíamos vuelto. Aldo Rico se alzó en armas contra esa joven dictadura que había venido después de los 30.000 desaparecidos. Ahí está. Ahí está. Aldo Rico. Es decir, lo que pasó hoy, lo que dijo hoy Mauricio Macri, no es casual. Digo, no hace mucho. ¿Cuándo se reunió Cecilia Pando con Garabano? Germán Garabano hace un par de meses atrás, la verdad es que no recuerdo puntualmente. El sábado de la semana pasada fue que Macri cerró la rural y había familiares de genocida, esta vez no puede decir... No sí, no es responsabilidad directa del presidente, pero bueno, claro. Estaban bastante a gusto ahí también. Te digo más, el caso de Rico resuena por lo... famoso, si querés, del personaje o el rebote público que tiene Aldo Rico. Pero en Tucumán, durante las fiestas patrias, marcharon, entre comillas, combatientes del Operativo Independencia. Ese Operativo Independencia que con muchísimo gusto cubrieron periodistas hoy que hablan mucho de República y demás. El Operativo Independencia fue un plan de exterminio, concretamente Morales Sola, cronista del Operativo Independencia. Digo, uno trata de no pensar que, como decía Darío antes, que estos hechos aislados son parte de una política, pero cuando lo semantiza el presidente, a menos que mañana diga, miren, la verdad, me equivoqué, no pienso esto, voy a volver a ser querellante en la causa Sayeg, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, uno no puede pensar, cuando quien ejerce la primera magistratura dice algo de esta naturaleza, que no representa por lo menos la idea marco de su gobierno, que insisto, me consta por lo que hablé hoy que hay muchísimos dirigentes del PRO que no piensan así, pero es el presidente, es el jefe político del espacio. Así es. Dio una enorme señal. La tenemos también a Cecilia Pando, ¿no? En una reunión con Germán Garabano. A mí no me atiende el teléfono Germán Garabano. Digo, un encuentro que trataron de ocultar, dice página 12. La mujer principal apologista pública del terrorismo de Estado fue recibida por el ministro para quejarse por las condiciones de detención de los represores. La reunión no fue difundida por el gobierno, fue privada. No sé cómo salió el dato, dijo a página 12 Cecilia Pando. Esto es una escalada, esto es ir tratando de convencerte, tratando de llevarse, tratando de que vayas 40 años para atrás y los argentinos discutamos cosas que ya estaban saldadas. ¿Vos te imaginás si en este momento que tenemos que ver cómo dejamos de perder de empleo, cómo te podés comprar una botella de aceite, un pan de manteca, con los problemas que tenemos encima, vamos a despreciar la vida? Vamos a tirar toda la lucha de generaciones. Cuando uno va a los 24 de marzo, se ven chicos chiquitos. Yo también llevaba a mis hijos chiquitos, para que desde muy pibes aprendan a defender a la democracia y se lo paguen a sus hijos y a sus nietos.
Los principales fueron las Madres de Plaza de Mayo, los organismos de derechos humanos, y después hubo muchos argentinos que han luchado por sostener esto. No vino solamente un gobierno a cambiar lo político, lo económico, lo social. Vino un gobierno, como dice Iván, antiguo, conservador, arcaico. No es una derecha moderna. Nos acaba de demostrar Macri, y nuevamente tiene razón Iván, salvo que se desdiga, Mauricio Macri dio hoy un quiebre. Esto es una bisagra. Este es un gobierno que viene a decir, nosotros somos conservadores. Mauricio Macri confundió derechos humanos con recursos humanos. ¿Eso me pones acá, Charlie? A ver, vamos a verlo. Yo tengo un secretario de recursos de derechos humanos, cursos que vela permanentemente porque se respeten los derechos humanos. Recursos humanos son los tipos que vos llegás y le llevas el currículum, ¿sí? Te toman, te despiden en una empresa. Derechos humanos es defender la vida del ataque del Estado, ¿sí? Guarda, que no te confundan, ¿sí? Cuando hay un tipo afanando por la calle, hay que meterlo preso. Pero derechos humanos es otra cosa. La Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es defenderte del ataque de un Estado, porque ¿a quién le pedís que te ayude cuando te ataca el Estado? Cuando te ataca un delincuente podés acudir al Estado. Cuando te ataca el Estado no te defiende nadie. Por eso se habla de derechos humanos y por eso trabaja tanto en el mundo sobre eso. Mirá, Mauricio Macri habló también con un terrible desdén, que lo pinta él solo como es, de los pobres. Vamos a ver las cosas que dijo en este mismo reportaje con un portal internacional sobre el crecimiento de la pobreza durante su gobierno. Mirá. Hay una gran preocupación por el incremento en la pobreza. Hay 1.4 millones de pobres nuevos desde que empezó su mandato. ¿Cuándo va a dejar de subir esta cifra? Yo diría que lo que hicimos nosotros fue blanquear la situación. Si yo, cuando termine mi gobierno, no reduje la pobreza, significa que fracasé, porque no hay excusas. O sea, hemos blanqueado las estadísticas, así como hemos independizado el Banco Central. Hoy se sabe cuál es la inflación, cuál es la pobreza, cuáles son los números de crecimiento. Y yo soy convencido y entusiasta de que vamos por el buen camino y que a partir del año que viene vamos a volver a crecer. Yo estimo el año que viene un crecimiento del 3,5%. Y si crecemos ya estamos reduciendo la pobreza. Vuelvo a mi pregunta original. ¿Cuándo concretamente va a dejar de subir esta cifra? Yo creo que ya está no subiendo y va a empezar a bajar a partir del año que viene. ¿Cómo? Creciendo. En base al proceso de inversión, de desarrollo que está llevando a cabo la Argentina. Independientemente de las mentiras que usted comenta del gobierno pasado, casi 1,5 millones de pobres son nuevos, son de su mandato. Sí, pero producto de que los blanqueamos. Primero hay que decir que es el primer reportaje que da Mauricio Macri a un periodista que no es amigo, por eso le hace este tipo de preguntas. Segundo, digo, ¿qué es eso de los blanqueamos? O sea, había una cantidad de pobres reconocidos por las consultoras, por las fundaciones, no estoy hablando del INDEC, al finales del anterior gobierno, y hay una cantidad ahora. Nosotros en un minuto te vamos a mostrar cuántos pobres había hace 8 meses y cuántos pobres fabricó Macri ahora. Él dice que se dejó de fabricar, yo te voy a mostrar ahora en un minuto que no, que Macri ahora, en este momento, a esta hora, está fabricando pobres. Ya volvemos, dale, un minuto.